Bien, buenas noches a todos. Qué bueno saludarles. Bienvenidos a otro programa más de NeuroStrategies International, originando en Cabo Puerto Rico y con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes que siempre nos acompañan miércoles tras miércoles a las 7 de la noche con información extraordinaria que nos gusta y que nos llama la atención y que podemos aplicar en cada uno de nuestros elementos. Así que ya estamos terminando esta temporada. Tenemos nuestro programa del día de hoy y el próximo programa, que es la semana que viene, que va a estar maravilloso. Así que usted que siempre está conectado con nosotros es el primero en enterarse en cada uno de estos temas y en cada uno de estos proyectos que generamos miércoles tras miércoles con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes. Así que hemos tenido prácticamente un semestre lleno a capacidad, miércoles tras miércoles, con invitados en diferentes áreas particulares para el beneficio de cada uno de ustedes. Para mí siempre es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Juan Martínez y voy a acompañarlos durante la entrevista del día de hoy, que definitivamente promete y muy necesaria en los tiempos en que estamos viviendo. Así que ya prontito voy a estar presentándole a nuestra invitada, que viene directamente desde Toluca, México. Así que ya mismito va a estar con nosotros la doctora Azucena Arias. Ya mismito se la voy a estar presentando, pero antes, como siempre, quiero hablar un poquito de las oportunidades que tenemos de capacitación. Estamos iniciando ya este próximo viernes, de aquí a 2 días, tenemos nuestro webinar de 120 minutos con el licenciado Jafet Ramos, psicólogo, que va a estar hablando de estrategias para trabajar con los primeros auxilios psicológicos. Así como usted lo escucha, primeros auxilios psicológicos, este próximo viernes a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Vamos a tener con nosotros al doctor Jafet Ramos, que va a estar hablando sobre los primeros auxilios psicológicos. Ya ha estado trabajando en un sinnúmero de actividades que requieren de primeros auxilios psicológicos aquí en Puerto Rico, atendiendo gente desde el huracán María, luego los terremotos, y actualmente trabajando en entidades sin fines de lucro, precisamente apoyando en esa área en particular. Un profesional extraordinario va a estar con nosotros este próximo viernes a las 7 de la noche. Si usted quiere ser parte de este webinar, le va a incluir su certificado de participación y también le va a incluir sus materiales, solo por $10. Así que asegúrese de completar el enlace que se está colocando aquí en el chat, pero también usted tiene la oportunidad de hacerlo completamente gratis. Simplemente comparta esta publicación y las 2 personas, hoy se van 2, las 2 personas que más compartan van a tener la oportunidad de tener acceso al webinar completamente gratis, es decir, van a tener los materiales y los certificados del mismo. Recuerde que es este próximo viernes a las 7 de la noche con el licenciado Jafet Ramos, hablando de primeros auxilios psicológicos en modalidad webinar privado para las personas que se registren. Así que en esta noche vamos a estar hablando un poquito del tema que es muy necesario y que son las estrategias de autocuidado. Estamos viviendo un elemento extraordinario, estamos viendo elementos como son el síndrome de burnout, que antes de elementos traumáticos como lo es la pandemia, definitivamente tenía un efecto directo en educadores y profesionales de la salud principalmente. Fíjense que el síndrome de la quemazón o el síndrome del trabajador desgastado o el síndrome de burnout, como se le conoce, o burnout, como se le conoce en otros lugares, es un elemento que afecta principalmente, afecta en todas las profesiones, pero principalmente, exponencialmente, magistralmente, a los profesionales en el área del campo de la salud, o sea, proveedores de servicios de salud en todos los niveles, desde médicos especialistas, médicos generalistas, enfermeras, paramédicos, técnicos, terapeutas, todos los que están relacionados al campo de la salud, y por supuesto a los profesionales que trabajan en el campo de la educación. Hablamos de docentes, hablamos de personal de apoyo, trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, en fin, todos los que están relacionados al campo educativo. Por encima de cualquier otra profesión, las investigaciones justo antes de la pandemia indican que eran los blancos por excelencia del síndrome de burnout. Pero así también hay niveles de estrés y otros elementos, y qué mejor que nosotros podamos hablar en el día de hoy de esas estrategias que pueden ser utilizadas con ese propósito de apoyarnos para trabajar destrezas de autocuidado. Así que para hablar sobre esto, tenemos con nosotros en esta tarde, le quiero presentar a una persona que es licenciada en educación primaria,
en el área de Toluca, tiene maestría en orientación educativa y asesoría profesional. También tiene un doctorado en educación de la Universidad ISIMA en Toluca y actualmente está cursando su postdoctorado en el área de investigación educativa. Así que sin más preámbulo, vamos a recibir en esta noche a nuestra invitada directamente de México, la doctora Azucena Arias. Bienvenida, Azucena Arias, a esta tu casa Neurostrategies. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, tardes en algunos lados. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, compartir y muy agradecida por la invitación. Excelente, muchas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Sabemos que usted tiene una agenda muy cargada, pero definitivamente hemos podido lograr traerla aquí para hablar un poquito de esas destrezas de autocuidado, que es quizás lo que yo como ser humano me regalo, lo que yo puedo hacer por mí y que no puede hacer un psicólogo, no puede hacer un terapeuta, sino que soy yo que lo tengo que hacer. Y me gustaría, doctora, que de primera intención, cuando alguien se le acerque, el público que nosotros tenemos aquí es muy variado, un público muy inteligente, pero de diferentes áreas en particular, y alguien se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Tú debes hacer destrezas de autocuidado. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo yo puedo empezar definiendo ese concepto de destrezas de autocuidado? Bueno, pues son todas aquellas prácticas que realizamos en la vida diaria, pero son esas prácticas que nos generan bienestar, que nos ayudan a mantener la salud. La OMS define el autocuidado como la capacidad de promover y prevenir el bienestar y mantener la salud. Y bueno, también algunos otros autores como Dorotea Elizabeth Orem, que fue una enfermera que trabajó la teoría del autocuidado y de el déficit del autocuidado, también nos hablaba precisamente de eso, de que el autocuidado y sus destrezas son las acciones o actividades que nosotros realizamos para mantener esta salud y estar en un estado de bienestar, todo aquello que nos puede producir alegría. Sin embargo, pues en términos más sencillos, pues nos referimos a un proceso en el que nosotros nos podemos entender, conocer y también somos capaces de atender nuestras necesidades y nuestros límites, donde asumimos esa responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, precisamente para poder generar ese bienestar y pues no solamente en nosotros, sino también en los demás, pero si nosotros no identificamos y no reconocemos qué es lo que necesitamos, pues difícilmente vamos a poder irradiar ese bienestar a los demás. En esa línea en particular que usted está presentando, me gustaría hablar, porque mucha gente dice, sí, porque es que es bonito escuchar hacer autocuidado, pero la pregunta va dirigida a, tengo que tomar muchos cursos para hacer destrezas de autocuidado, tengo que invertir en diplomados o simplemente haciendo una búsqueda sencilla, puedo buscar elementos que me puedan funcionar para yo hacer estrategias de autocuidado, que como bien usted dice, yo puedo tener la mejor intención de apoyar y ayudar a la gente que me rodea con estrategias diversas, pero si yo no me cuido, si yo no me trato, si yo no me doy ese apapache, si yo no me doy ese cariñito, se me va a hacer muy difícil llegar a la otra gente. Hay que capacitarse, hay que invertir mucha plata, mucho dinero en capacitarse en autocuidado, o no necesariamente eso es así. No necesariamente, lo más importante es permitirnos conocernos a nosotros mismos, darnos ese espacio. Sí hay algunos casos y algunas circunstancias de vida y características en específico que en ocasiones requieren de la ayuda de algún especialista. Sin embargo, en la mayoría de los casos, si nosotros estamos alerta a esas necesidades que tenemos, pues las podemos satisfacer atendiendo y realizando actividades que a veces parecieran muy sencillas y que podemos realizar todos los días. Sin embargo,
al ser tan sencillas y que están al alcance de nosotros, muchas veces dejamos de verlas y dejamos de hacerlas y terminamos cayendo en situaciones de estrés que nos generan ansiedad y que realmente no nos llevan a experimentar esos estados de bienestar de los que hablábamos. La pregunta va por la línea específica de, ¿hay diferencia? O sea, ¿hace la diferencia en mi vida el yo aplicar destrezas de autocuidado? O sea, podemos decir que hace la diferencia el yo ir marchando por la vida, tratando de hacer, como dice Dante Gebel, surfeando las olas de las cosas que ocurren. O vale la pena quizás detenerme a ver un programa como este, o vale la pena en escuchar a alguien que me dice sobre destrezas de cuidado, de autocuidado, porque en efecto podemos determinar que va a tener un efecto positivo en mi vida. Si vale la pena, sí vale la pena, porque ya lo mencionaba anteriormente, a veces dejamos de ver todas las herramientas que tenemos y la mente posterga lo que es positivo para nosotros, entonces el detenernos, el ver, el escuchar y aprender de personas que lo practicamos, que lo llevamos a cabo, que tenemos cierto conocimiento y tener algunas orientaciones en específico, sí no, hacen la diferencia y vale la pena porque así podemos cultivar ese jardín de nuestra vida y hacerla un poquito más feliz. Esas personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento pueden hacer sus preguntas para la doctora con relación a elementos de autocuidado que quizás usted practica, puede traer sus comentarios. Esto es una comunidad de aprendizaje donde todos aprendemos de todo. A mí me gustaría, porque en esta primera parte de la entrevista lo estamos caracterizando, que son destrezas de autocuidado, ya en la segunda parte vamos a ver algunos ejemplos de destrezas de autocuidado que podemos ponernos en práctica aquí para que ustedes de su hogar los pueda poner en práctica y los pueda utilizar eventualmente dependiendo de la posición que usted se encuentra, si usted es una persona gerencial, si usted es una persona que trabaja con mucha gente, con estudiantes, con docentes, en todo lugar estos consejos van a ser maravillosos. En términos generales, si una persona me pregunta, ¿cuáles son esos beneficios que yo obtengo para practicar el autocuidado? Es decir, llegué a un lugar, alguien percibe mi manifestación conductual de que estoy siendo afectado por un alto nivel de estrés o por el síndrome de burnout, o hay algunas variables que están afectando mi desempeño y alguien me dice a mí, lo mejor que puedes hacer es practicar destrezas de autocuidado. ¿Por qué? Cuénteme, doctora, ¿cuáles son esos beneficios que se obtienen cuando practicamos destrezas de autocuidado? Pues mejora nuestra salud en todos los ámbitos, a nivel mental, a nivel físico, nos ayuda a prevenir enfermedades bueno, diversa cantidad de enfermedades, porque cuando nosotros estamos o nos sentimos estresados, nuestro sistema inmunológico también se ve debilitado. Al practicar estas destrezas de autocuidado, nosotros podemos incluso fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esas Excelente. serían algunas. Sí, no, es extraordinario. De hecho, tenemos algunas personas como César Cuevas preguntándonos de Chile cómo, qué actividades se pueden realizar. Ya me invito, vamos a ir a esas actividades. Tenemos por aquí también, esta pregunta es interesante de Tania Guillén Trueba, que la pregunta que hace es dirigida a si la doctora ha dicho que son importantes, que son necesarias. ¿Cómo podemos enseñar el autocuidado, pero a niños de nivel primaria? O sea, vamos a hablar ya mismo de diferentes estrategias, pero si hubiese alguna diferencia general, doctora, que pudiéramos para darle respuesta a la pregunta de la compañera Guillén, si hay alguna estrategia en particular, o la va a tocar más adelante, de cómo atender o cómo propiciar el autocuidado en niñitos de educación primaria. Las destrezas de autocuidado son destrezas que podemos desarrollar a lo largo de la vida. Sin embargo, la pregunta que haces es una pregunta muy importante porque a varios de nosotros que estamos ahorita como adultos no nos enseñaron a darnos algunos espacios para nosotros mismos, ¿no? Incluso muchas veces
lo que nos enseñaron fue a responder a las demandas externas, ¿no? Y algunas cosas que llegábamos a hacer o que queríamos hacer porque nos producían gusto, incluso dejábamos de hacerlas por culpa, ¿no? O las hacíamos, pero nos sentíamos culpables, ¿no? Porque a lo mejor no sentíamos que era lo que el mundo de alguna manera demandaba o lo que el mundo externo ve como éxitos, ¿no? Sin embargo, nos generan bienestar a nosotros y eso es algo muy importante que ahora incluso en los planes y programas a nivel mundial y, por ejemplo, en México se está enfocando mucho y se está apostando mucho por el ámbito socioemocional. De hecho, hay un apartado que se llama educación socioemocional y que va trabajando el desarrollo de estas competencias socioemocionales a lo largo de las etapas desde preescolar hasta nivel superior, con actividades muy concretas, muy específicas, pero bueno, eh, no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlas ahorita, sin embargo, sí parten de empezar por el conocimiento de uno mismo, por el autoconocimiento. Esa sería como la primera, porque si nosotros nos conocemos, si conocemos esas necesidades que tenemos, como ya lo mencionaba anteriormente, nos atrevemos a reconocerlas y a identificar qué es lo que necesitamos y dárnoslo nosotros mismos, pues ya tenemos un avance muy grande y sin sentirnos culpables, ¿no? Porque si lo hacemos y al final nos terminamos sintiendo culpables, pues tampoco generamos ese bienestar como quisiéramos, ¿no? Y al reconocer nuestras emociones y bueno. Y eso lo vamos a retomar en un momento porque definitivamente el autoconocimiento definitivamente implica una serie de actividades que nos van a poner en perspectiva de cómo quizás los problemas nos podrían afectar y podríamos estar en una posición proactiva para estar preparado. Ya podríamos hablar de resiliencia, la capacidad de estar preparado para resolver lo que viene y no pensar qué pasó para ver cómo resuelvo y estar como bombero apagando fuego. Ahora bien, a mí me gusta relacionarlo por ejemplo, con las funciones ejecutivas, doctora. O sea, estamos hablando de que el autocuidado es podríamos hablar de una habilidad que uno desarrolla para entender en qué momento uno tiene. Yo siempre digo, darme apapache, darme ese cariñito, sacar tiempo para mí. Y fíjate que hay algunas de las funciones ejecutivas que todos sabemos que se desarrollan en ese lóbulo frontal, que continúan madurando mucho más allá de esa escuela primaria, mucho más allá de esa escuela secundaria, inclusive mucho más allá después de la universidad, porque hay investigaciones que contundentemente muestran que las funciones ejecutivas se terminan de madurar cerca de los 30 años. Entonces, hay unas funciones ejecutivas como, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, que es esa capacidad de adaptarme al cambio, y que dependiendo de la capacidad que yo tenga de adaptarme al cambio y moverme con él, pues quizás es una capacidad de éxito de lo que usted mencionó, y también el control inhibitorio, que es esa capacidad que tengo de controlar mis emociones, y que yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero en el momento en que pierdo ese control emocional, por más sencilla que sea, puedo echar todo al suelo. ¿Qué relación puede existir, si alguna, entre las funciones ejecutivas del cerebro y precisamente la capacidad de yo desarrollar unas buenas estrategias de autocuidado? Tiene toda la relación, porque esa flexibilidad tiene también mucho que ver con el reconocernos, ya mencionaba usted, el regular nuestras emociones, el ser incluso agradecidos, el poder pedir ayuda, es todas esas habilidades resilientes y sobre todo el mantenernos siempre motivados y, yo me atrevería incluso a decir apasionados con lo que hacemos y darnos ese apapacho, porque el hecho de que atendamos o realicemos actividades propias de nuestra profesión no tendría por qué implicar el que esté separado de hacer lo que nos gusta, ¿no? Yo tengo por ahí una frase que repito mucho porque
sí comulga con lo que yo hago, ¿no? Siempre he dicho que no me equivoqué en lo que elegí. A mí me apasiona cada día lo que hago, me motiva y aparte me pagan, ¿no? Entonces, pues lo disfruto y me pagan. Qué padre. Y siempre estoy tratando de buscar más, ¿no? Para ver de qué manera se puede compartir y de qué otra forma transmitirlo de tal modo que apasione. Y creo yo que eso es algo que todos tendríamos que hacer en la vida precisamente para generarnos ese bienestar y constantemente seguir desarrollando todas estas funciones que tienen que ver no solamente con una etapa de vida, sino con todas, y que aparte somos seres que vamos evolucionando y que si nos regresamos un poquito al autoconocimiento, pues todos los días somos un poquito diferentes, ¿no? Y sí tendríamos que hacer una pausa, darnos ese apapacho, esa reflexión de lo que somos, lo que nos gusta, cómo hemos cambiado a lo largo incluso del día y reconocer tanto nuestras necesidades como nuestras limitantes o nuestras áreas de oportunidad. Y yo digo áreas de oportunidad porque también ustedes ya lo han mencionado en otras actividades y también tiene que ver con, con las funciones ejecutivas, cómo de esas áreas de oportunidad nosotros podemos aprender y también, es que si relaciono no terminaría porque también hablaríamos de la perseverancia, de ese reconocimiento, del agradecimiento, de todas las habilidades que implica la resiliencia, los cuidados que nos tengamos, o sea, todo va concatenado, no lo podríamos separar. Vamos a entrar entonces bien de lleno a ese concepto que has traído de que para yo empezar a hablar de autocuidado, para yo empezar a hablar a la gente de autocuidado, para yo hablar a la gente de las maravillas de autocuidado, y la mayor parte de las preguntas están: ¿qué estrategias puedo utilizar con niños? ¿Valdría la pena capacitar? Nos dice Sara Rivera que valdría la pena capacitar a los padres sobre estas destrezas. Totalmente, todo eso lo vamos a tocar ya en la segunda parte del programa. Pero antes de que terminemos esta primera media hora, me gustaría enfocarme un poquito en esa parte, en lo importante que es ese autoconocimiento, en lo importante que es entender que si yo voy a trabajar con destrezas de autocuidado, debemos empezar nosotros mismos conociéndonos. Algunas estrategias para iniciar ese proceso de autoconocimiento en ruta a ser proveedores de autocuidado. Pues el mindfulness, los ejercicios de atención plena, y más que atención plena es vivir el presente, el darnos esos espacios, el hacer esa pausa para reconocer lo que somos, lo que necesitamos, que somos personas que en determinado momento podemos sentirnos completamente felices y estar extasiadas, pero así también podemos estar enojados, podemos estar tristes, y es muy válido hacerlo. Sin embargo, el reconocerlo nos permite regularlo y vivirlas de una manera ecológica y que no tenga impacto negativo en nuestra salud física, mental, en todos los aspectos de nuestra vida. Ese sería uno. Hay muchísimos, pero uno para realmente identificarnos, reconocer todas las sensaciones que incluso se manifiestan en nuestro cuerpo, ese es uno. Y se puede aplicar en todas las etapas de la vida. De hecho, los niños lo hacen de manera inconsciente. A veces nosotros en el tenor de todas las actividades que realizamos a lo largo de la vida, dejamos de percibir ciertas cosas que de pequeños percibíamos porque estamos más enfocados en ese sentir, en ese identificar esas emociones, hacer lo que nos gusta, ¿no? Eso es así. Fíjate que en ese concepto del conocer el autoconocimiento es bien importante. Mucho de la literatura reporta que cuando uno conoce o se desarrolla en el proceso de autoconocerse con la idea de ver cómo puedo aportar
destrezas de autocuidado, empieza a mostrarte cuáles son tus fortalezas, empieza a mostrarte cuáles son tus áreas por mejorar, por no llamarle debilidades, pero sobre todas las cosas te va a mencionar cuáles son tus capacidades y tus limitaciones. O sea, no podemos pensar en que podemos convertirnos ahora, después de haber escuchado una charla de autocuidado, en salir por ahí con una capa como si fuéramos un superhéroe en autocuidado, porque no funciona de esa manera y en muchos casos la capacidad de proveer orientación sobre autocuidado recae más en experiencias vividas y en elementos propios de cada uno. Por lo tanto, el autoconcepto es importante. Antes de entrar ahora en la segunda parte, quiero nuevamente recalcar a los compañeros que están observando que comparte esta publicación. Este próximo viernes a las 7 de la noche tenemos el webinar de primeros auxilios psicológicos. Es un webinar extraordinario con un recurso extraordinario, el licenciado Jafet Ramos, psicólogo extraordinario que ha trabajado en muchas situaciones de desastre y en muchas situaciones donde el estrés postraumático es la orden del día. Así que este próximo viernes a las 7 de la noche usted puede formar parte de este proyecto. Se está colocando la información en el chat. Toque la información, busque la información. Ahí está explicado todo lo que se va a estar trabajando durante ese día, pero si usted lo comparte, tiene la oportunidad de compartirlo durante este programa. Las personas que más lo compartan, las 2 personas que más lo compartan este programa van a tener la oportunidad de participar de este webinar este próximo viernes, completamente gratis, con el licenciado, profesor, amigo Jafet Ramos, especialista en primeros auxilios psicológicos. Y para aquellos que nos están preguntando sobre el diplomado en neurodidáctica, la aplicación de la neurociencia en el aula, ya durante esta semana va a estar saliendo la información. El mismo va a comenzar a principios de septiembre. Es un diplomado extraordinario, actividades prácticas y concretas para estimular el aprendizaje de los niños, para estimular la atención, para estimular los sistemas de memoria, elementos neurocognitivos que fomentan el aprendizaje, en fin, otros elementos que usted va a estar teniendo. Doctora Arias. Antes de pasar a otro punto, no sé si me permitiera mencionar. Adelante. Algo, si no se me olvida. Que la vida no tiene por qué ser perfecta. Y muchas veces en esas situaciones adversas que nos presenta la vida, es en las que aprendemos más, desarrollamos esa resiliencia y aprendemos y nos damos cuenta de tantas cosas que somos capaces de hacer, que en una situación o normal o cuando estamos en nuestra zona de confort, a lo mejor ni siquiera las hubiéramos pensado o no nos atrevemos a hacerlo porque estamos cómodos, ¿no? Y no vemos la necesidad. Sin embargo, esas adversidades que a veces las nombramos así, nos permiten crecer como personas, conocernos y hasta sorprendernos, ¿no? Y retomo eso de que la vida no tiene por qué ser perfecta, porque yo, a pesar de todas las teorías y todo, digo, si fuera perfecta y si no hubiera alguna manera en la que nos sorprendiera la vida en algún momento, pues llegaría el punto en el que sería aburrida, ¿no? Porque sería todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y también esa sorpresa es importante. Ya en algún momento, y también lo escuché aquí siguiéndolos, a nuestro cerebro le gusta ser sorprendido, y eso sí es muy cierto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que trae. Precisamente ese cerebro maravilloso le encanta la innovación, pero si no lo predispone a la innovación, se aburre, se pone de vago y hace la rutina a la que está acostumbrada. Como usted menciona, doctora, es importante ver que en momentos de crisis, en momentos de situaciones complejas como las que se viven, es cuando el cerebro apaga ese piloto automático, se dispara la creatividad y genera cosas maravillosas. Y lo hemos repetido programa tras programa y estamos seguros que muchos de los que están conectados aquí en el día de hoy han tenido situaciones y no se han dado cuenta de la magnitud de lo que han aprendido en este tiempo de crisis, porque sencillamente han salido de esa zona de confort que usted menciona, de ese status quo, de la zona de comodidad de donde yo estaba, y he puesto el cerebro a trabajar. Ponga ese cerebro a trabajar, póngalo a crear, póngalo a producir, y usted se va a dar cuenta que las cosas van a cambiar drásticamente. Doctora, vamos a hablar de destrezas de autocuidado. Vamos a empezar con las más simples y después terminaremos con algunas más complejas, pero cosas tan sencillas, me imagino, como alguna actividad de respiración sencilla que no necesariamente sea un mindfulness, que vamos a hablar también de él.
actividades podemos utilizar de igual manera para practicarlas nosotros mismos y poder aprenderlas para llevarlas a personas que realmente las necesitan? Vamos a empezar por algunas de esas destrezas para que el público las pueda conocer. Voy a tomarle la palabra y voy a empezar con la que dijo, la respiración. Y parto de ella porque pareciera sencilla y es muy sencilla. Sin embargo, si nosotros dejamos de respirar, ¿qué es lo que pasaría? ¿O cuánto tiempo podríamos estar sin respirar, no? Pues automáticamente moriríamos, ¿no? Y la respiración nos permite incluso regular ese enojo, ese estrés, esa tristeza cuando estamos en nuestro periodo refractario, que tenemos la emoción a todo lo que da, ¿no? Y tan simple y sencillo como colocarnos en donde estemos, ¿no? Si no tenemos la oportunidad de estar en un lugar muy cómodo, incluso parados, hacer una pausa y inhalar profundo y muy despacio exhalar. Lo hacemos una vez más. Inhalamos profundo. Exhalamos y podemos hacer 3 respiraciones. Después podemos estar unos minutos, el tiempo que tengamos, porque a lo mejor puede ser en una situación en la que no tengamos mucho tiempo y eso en un primer momento nosotros pensamos que pudiera ser una limitante para hacerlo. Sin embargo, el tiempo que tengamos podemos hacerlo, nos detenemos un momento para identificar qué es lo que estamos sintiendo, poder calibrar eso que estamos sintiendo y volver a las actividades que estamos realizando de una manera más calmada, en un estado en el que podemos tomar decisiones, pues que nos van a generar más bienestar, ¿no? Porque si lo hacemos sin tomar esa pausa, ¿cuántas veces no nos ha pasado que hacemos algo o decimos algo y pensamos, chin, la regué, o pedimos disculpas, o ya no sabemos ni cómo resolver la situación, ¿no? Porque ya nos lastimamos y a veces terminamos lastimando al que está al lado de nosotros, cuando podemos habernos tomado unos minutos que al final nos van a dar muchísimo más positivo que si no lo hiciéramos, ¿no? Y el ejercicio que les comenté fue como muy breve para que lo puedan hacer. Sin embargo, también nos podemos ayudar del conteo con nuestras manos. Podemos hacer esas inhalaciones de transición para empezar a entrar un poquito en este estado de conciencia. Y inhalo, y al exhalar, bueno, tengo mis dedos extendidos, inhalo, y al exhalar, doblo un dedo. Puedo hacerlo con los ojos cerrados. Vuelvo a inhalar. Al exhalar, doblo el otro dedo. Y lo puedo hacer así hasta llegar al 10 o al 5, dependiendo del tiempo que tenga. Y puedo repetirlo, pero vuelvo a repetir una vez más. Es dependiendo del tiempo que tenga yo en ese momento. Hay una persona en un momento dado que nos hablaba del autocuidado, y hay una cantidad extraordinaria de ejercicios de respiración que usted puede utilizar. Y de hecho, cuando se le preguntó que cuáles eran los más acertados, él indicó que cualquier ejercicio de respiración bien hecho, bien realizado, apoya ese proceso de autocuidado. Y él siempre recomendaba, por ejemplo, que decía, como decía la doctora, dependiendo del tiempo que usted tenga, usted escoge el ejercicio que necesita. Pero supongamos que usted tenga un minuto nada más. Él decía, muy parecido a lo que la doctora está diciendo, que usted inhalaba por 3 segundos por la nariz y exhalaba por la boca por 6 segundos. Siempre inhalando por una cantidad de tiempo y exhalando más o menos por el doble del tiempo. Y que hicieran 5 repeticiones. Fíjate, solamente 5 repeticiones. Y cada vez que lo hacíamos, el cambio era extraordinario en el momento. El nivel bajaba, el nivel de estrés bajaba, la concentración aumentaba, el nivel de atención aumentaba.
y obviamente uno como docente lo percibía. Pero luego te invertía la ecuación y te decía, si tú estás agotado, estás cansado, pero tienes que seguir porque tienes que estar en un turno como médico o estás en un lugar donde tienes que seguir o terminar un trabajo, invierte la ecuación. Entonces lo que hacía era que inhalabas y la soltabas en la mitad del tiempo que inhalabas. Y era bien interesante ver este proceso de respiración y los efectos que tiene. Así que como dice la doctora, el utilizar la respiración es un elemento extraordinario de autocuidado. ¿Qué más, doctora? Aparte de la respiración, ¿qué otras estrategias son recomendadas para que en efecto usted tenga la oportunidad de autocuidarse, de apapacharse? Bueno, antes de pasar a otro, me gustaría mencionar algunas modificaciones que podemos hacer, por ejemplo, con los niños, ¿no? Con los niños, las respiraciones las podemos trabajar utilizando un poquito la imaginación, ya sea diciéndole a los niños que imaginen que su estómago es un globito y que lo vamos a inflar al inhalar y al exhalar lo vamos a desinflar y que identifiquen cómo su abdomen se infla y se desinfla, ¿no? Ese pudiera ser uno, o el que imaginen que tienen una flor de diente de león o algo que esté dentro del contexto de los niños y que le van a soplar fuerte o confeti para que se vaya o no sé, alguna pelucita, dependiendo de la actividad que se esté trabajando para poder realizarlo con ellos y bajar si a lo mejor están enojados o tristes, bajar un poquito esos niveles de emocionalidad que tienen. Otro también, no necesariamente para cuando ya están en una situación así, sino simple y sencillamente para atraer la atención y que las actividades que se hagan, pues las hagan más motivados y con mayor atención. Puede ser también el trabajar con popotes, incluso se puede combinar con algunas actividades que hacen dentro de artes o de educación física, ¿no? El popote lo pueden utilizar con una bolita de algodón y soplarle hasta que llegue El popote es el sorbeto, el que usted utiliza ajá, para así. o la pajilla, sí, La sí, pajilla en otros perdón. lugares, el sorbeto, que el español es maravilloso. Muy bien, Sí, sí, sí. continúe. Bueno, el popote con la bolita de algodón, por ejemplo, en educación física o incluso para matemáticas o algún otro contenido, pueden colocar alguna meta los maestros para que hagan que llegue la bolita de algodón y con la pajilla o el popote irle soplando despacito, ¿no? Y ya terminan el ejercicio y puede ser de regreso. Y también estamos trabajando la respiración, pero pues ya le pusimos un toque más e incluso podemos estar abordando algún otro contenido. Esos Eh, son algunos ejemplos o modalidades de ese. me gustaría hablar un poquito del movimiento corporal o movimiento físico, porque mucha gente, obviamente, aquí obviamente hablamos de que un cerebro saludable se enfoca en tres áreas principales y obviamente uno de ellos es la alimentación, el segundo es el sueño, el descanso es muy necesario, y el tercero es actividad física. Pero mucha gente piensa en actividad física, en meterse a un gimnasio y romper la barrera del sonido con la capacidad de ejercicio que hagan, cuando en realidad en muchas ocasiones se recomiendan ejercicios como por ejemplo yoga o algún tipo de movimientos lentos que propician un buen ejemplo de autocuidado. Háblenos un poquito de ese tipo quizás de meditación o de estrategia que tengan que ver con elementos corporales. Bueno, es que el yoga bueno, no implica solamente las posturas. El yoga tiene que ver con cómo nos relacionamos con todo el entorno, ¿no? Con los animales, con el medio ambiente. También, evidentemente, implica las posturas, el cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos alimentamos. Es un estilo de vida. De hecho, cuando estamos hablando de destrezas de autocuidado,
estamos hablando de un estilo de vida, de generar hábitos saludables que implican, como ya lo mencionaba usted, el estar alimentados sanamente, el descanso, pero que el descanso y el sueño sean reparadores. No porque a lo mejor ya no tengo de otra, o el pequeñito espacio que tengo para dormir es el que utilizo y le pierdo el cuidado, ¿no? Incluso la comunicación que puedo tener yo conmigo mismo. Ahorita vamos a mencionar todos los demás, nada más quisiera como ir agotando los puntos. Sin embargo, todos los ejercicios físicos tienen que ver también con las características y las necesidades de la persona, incluso la etapa de desarrollo. Independientemente de que sea yoga o que sea algún otro tipo de ejercicio, no se puede trabajar el mismo ejercicio para un niño de 3, 4, 5 años que para un adolescente, para una persona embarazada, para un adulto, porque se tiene que cuidar precisamente esas características y esas necesidades. Y pues se tienen que ir haciendo los ajustes. Sin embargo, pues la mayoría de las posturas de yoga traen, pero infinidad de beneficios que a veces nosotros ni siquiera imaginamos porque muchas no, pues no nos generan como ese cansancio o no sentimos ese cansancio. Es más, hasta sentimos que le estamos dando un apapacho a nuestro cuerpo, ¿no? Porque en algunas incluso hasta nos hacemos masajito. Pero sí, para decir ya de manera específica qué se tendría que trabajar o cuáles son los más adecuados, pues sí tendríamos que conocer cuáles son las características de esa persona y la etapa de desarrollo, porque aún incluso con, no sé, 2, 3 personas de 40, 60 años, no son las mismas actividades. A lo mejor sí se puede trabajar en una sala de yoga algunos ejercicios, pero si alguna persona, no sé, tiene alguna lesión o algún padecimiento, sí hay que cuidarlo. Y esto tiene que ver con la responsabilidad también de la persona cuando lo está practicando. Esa responsabilidad de cuidarse y de ver, o sea, de identificar las señales que le da su cuerpo, y también si en algún momento alguna de estas prácticas y y destrezas que estén trabajando ve que no le pudiera generar bienestar o le causa cierta incomodidad, también asumir esa responsabilidad y como un acto de autocuidado, separarse de la práctica y volver en el momento en el que lo determine, porque sí tiene mucho que ver con el hacerse responsable cada quien de uno mismo y de esas sensaciones, de esas experiencias que tiene, porque las experiencias son únicas. A lo mejor incluso en alguna meditación, algún ejercicio o incluso en la alimentación, lo que para Juan Martínez pudiera ser una actividad que le genere bienestar, para Azucena no, porque somos únicos, somos irrepetibles y tenemos características muy específicas que tienen que ver con el contexto, con esa experiencia de vida, con la edad, con muchos factores que influyen, que sí, y perdón, pero sí tengo que hacer mucho énfasis, porque aunque pareciera que algunas actividades tendrían, o a veces pensamos que tendrían que ser benéficas para todos, no causan el mismo efecto, y sí tenemos que poner mucha atención en ese aspecto, porque incluso en algunas en meditaciones hay personas a las que les genera mucha calma, les genera mucha paz o sentimientos que son agradables para ellos, pero para otros, por la situación que está viviendo, no es así. Y sí, por ejemplo, en las meditaciones, en los ejercicios de respiración, incluso en el yoga, sí siempre se hace mucho énfasis a las personas que, como una actitud de autocuidado, si en cualquier momento, en el momento que sea, identifican que están experimentando algún malestar, pueden, como un acto de responsabilidad, separarse y volver en el momento que lo consideren pertinente.
Es bien interesante el planteamiento que estás trayendo, porque como mencionas, hemos visto casos de niños que tienen, por ejemplo, algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, hemos visto niños con condiciones autistas, quizás para muchos, por ejemplo, la música les hace muy bien, les ayuda a concentrarse, les ayuda al nivel de atención, pero para algunos autistas la música es un problema y es una situación que los descontrola. Así que es interesante ese planteamiento de que no es que podemos llegar a dar autocuidado con una receta. O sea, esta receta, déjame ver qué necesita. Vamos a hacer respiración, o vamos a hacer yoga, o vamos a hacer meditación, y ahora no vas a comer carne por 7 días. No, o sea, no hay manera de que usted llegue con una receta, sino que hay que ver cuál es la situación. El tiempo se nos ha ido, así que yo quisiera que tocara quizás un poquito mindfulness por encimita. Vamos a tener un programa en agosto que te voy a invitar para hablar específicamente de mindfulness y que podamos hacer algún tipo de actividad en el programa, pero háblanos un poquito de esa estrategia de mindfulness, que es una estrategia que está en boga, que mucha gente habla, pero realmente hay que conocerla bien para sacar el máximo provecho. Así que en unos minutitos descríbenos un poquito en qué consiste ese concepto de mindfulness y cómo nos podemos beneficiar de él. Pues hay diversas definiciones y ya lo han estudiado diferentes personas. Una de las personas que es muy reconocida es John Kabat-Zinn. Sin embargo, es más que ser atención plena, es realmente poder disfrutar de ese momento presente y poder regalarnos ese espacio de cuidado y de apapacho y el poder reconocer lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando y como ya les mencionaba anteriormente, no necesariamente en todas las experiencias de mindfulness, la respuesta tiene que ser, me relajé, me sentí feliz, fue positivo para mí, porque es el estar conscientes y hacernos conscientes de nosotros mismos y a través de esa conciencia poder identificar qué es lo que necesitamos. Pero también algo muy importante es identificar qué es lo que necesitamos, no tanto lo que deseamos, porque aquí lo importante es que atendamos esas necesidades. Cuando nos vamos a los deseos, sí podemos caer un poquito en egos o un poquito incluso en algo que a veces se confunde con egoísmo. El hecho de yo cuidarme, de yo prestar esa atención, de darme esos minutos y vivir esas experiencias a plenitud, no quiere decir que yo tenga que ser egoísta con los otros o incluso conmigo mismo, porque en muchas ocasiones sí se tiende a confundir que si tú estás dándote esos minutos o ese espacio, lo voy a poner como un ejemplo, espero yo que sea sencillo y entendible para todos. Por ejemplo, las mamás, ¿no? Que tienen a sus hijos y sobre todo si son pequeñitos. Em, si yo realizo una práctica de mindfulness que a lo mejor me implica 45 minutos o media hora, otros pudieran estarlo percibiendo como un acto de egoísmo, porque estoy dejando a mi hijo o, o a mi familia, ¿no? Y yo me lo estoy regalando, ¿no? Y si yo no hago eso sin esa sensación de culpa, al final va a terminar, voy a terminar diciendo, no, pues, o sea, al final me generó estrés, ¿no? Es realmente el permitirnos eh, experimentar esa vivencia, pero sin juzgarnos, sin juzgar la experiencia, sin por ahí lo mencionamos que una de las características y actitudes para practicar el mindfulness es la actitud este, de novato, ¿no? De que no sabemos, llego sin expectativa
sin darle nombre a algo o etiquetar esa experiencia, porque la idea es vivirla. Incluso si a lo mejor, y se trabaja cuando estás trabajando algunos ejercicios, incluso si yo me cacho que estoy pensando en otras cosas, porque también tiene mucho que ver con calmar un poquito la mente, si me cacho que estoy distraído, no juzgarme. Atiendo ese pensamiento, atiendo esa emoción, la dejo ir y le agradezco. Y también eso, el agradecimiento tiene que ver con una de las actitudes que se trabajan dentro del mindfulness. Y así hay algunas otras, sin embargo, es realmente reconocer esa experiencia que estoy teniendo, permitir vivirla y agradecer y poder de alguna manera pues desarrollar esa resiliencia, porque reconozco y soy capaz de transformarla para beneficio mío y en un futuro pues también de los otros, ¿no? Porque también por ahí hay otra frase que dice que no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Y algo muy importante, sobre todo en nosotros como adultos, independientemente de que seamos médicos, psicólogos, papás, hijos, siendo cuidadores o educadores, sí tenemos que estar muy conscientes de que nosotros educamos a través del modelaje. Podemos decirles muchas cosas en teoría a los niños, sin embargo, lo que ellos vean que nosotros hacemos es lo que van a aprender. Y Yo creo que en esa línea que usted ha presentado, me gusta mucho el planteamiento que usted dice que no porque lo practiques por primera vez tú vas a decir ya me relajé. Y yo que me encanta mucho el mindfulness, que lo practico. Mi primera experiencia con mindfulness fue en Puerto Rico en una actividad de neuroeducación. De hecho, con el compañero doctor Leandro Germán de República Dominicana, que le enviamos un saludo. Y mi primera experiencia, tengo que admitir, me quedé dormido. O sea, me quedé dormido totalmente. Me relajé tanto, me quedé dormido. Eventualmente uno va, ¿verdad?, mejorando y va obteniendo ese provecho, acercándolo hacia ti y ver cómo funciona. Así que definitivamente es algo que requiere práctica, que requiere consistencia, que usted pueda conectar ese pensamiento con esa acción de respirar y de autoconocerse. Doctora Azucena Arias, cualquier persona que quiera comunicarse con usted, seguirle en sus redes sociales, yo sé que usted comparte mucho sobre este elemento de autocuidado, ¿dónde la pueden conseguir? bueno, voy a compartir mis redes, aunque eso no son tan serias. Me pueden encontrar en Face como Ada Madrina, en Instagram como Madrina Ada y mi correo electrónico es ariasazu27@gmail.com, o también pues en mi teléfono si gustan un mensajito, nada más que mencionen que nos vieron en Neurostrategies y que es el tema del que quieren tratar. Y de igual manera, no, de igual manera, cuando terminemos el programa, tú puedes entrar a las redes porque la gente que te está felicitando y saludando, puedes compartir con cada uno de ellos en el chat del programa estos elementos. No quiero irme sin mencionar quiénes son nuestros ganadores del webinar del viernes, que tenemos este próximo viernes con el licenciado Jaffer Ramos, primero auxilio psicológico. Nada más y nada menos que tenemos como ganadoras en el día de hoy a Edith Flores Ludeña y Betty Salcedo Apaza. Han sido las dos ganadoras del día de hoy y tengo que reconocer, definitivamente producción me dice que hay que reconocer el arduo trabajo de nuestro compañero César Cueva, que también comparte extraordinariamente este programa para llegar a diferentes lugares. Así que César, saludos allá en Chile. Gracias por estar siempre con nosotros y apoyando cada uno de nuestros proyectos. Así que Edith Flores Ludeña y Betty Salcedo Apaza, a reclamar, le vamos a estar escribiendo
por Facebook desde NeuroStrategy para explicarle el proceso para que puedan participar de este próximo viernes de este webinar y empezar a hablar de un webinar en Mindfulness con nuestra compañera Azucena Arias en un futuro no muy lejano. Así que, doctora, ha sido un placer el que usted haya compartido con nosotros su conocimiento. Definitivamente ha sido un programa que me lo he disfrutado, me lo he gustado, porque por lo general en muchos lugares están de vacaciones, pero aquí está terminando, por ejemplo, el semestre académico de los docentes, de los directores escolares. Las universidades están terminando, iniciando periodos. Hay algunas ya haciendo transición de la virtualidad ahora hacia la presencialidad. Así que la cosa está un poquito tensa y hay mucha gente cargada. Así que esperamos que estos ejercicios que hayamos presentado en el día de hoy sean extraordinarios para cada uno de ustedes y que los puedan disfrutar. Y no me puedo ir sin invitarlos a que el próximo miércoles se conecten con nosotros a las 7 de la noche, que tenemos nada más y nada menos que a la doctora Belinda Núñez, especialista en TOC. Así que ahí vamos a todos los pacientes de la doctora, vamos a estar con ella a ver si ese trastorno obsesivo compulsivo nos llega a nosotros como adultos, pero qué triste cuando le llega también a los niños y no hay gente que pueda entender las manifestaciones del mismo. Así que el Toc Toc, la película es maravillosa, uno se ríe, pero no necesariamente es correcto lo que dice ahí. Así que esperamos a esa especialista extraordinaria para cerrar esta temporada de NeuroStrategies con la doctora Belinda Núñez y vamos a hablar de trastorno obsesivo compulsivo. Venga para acá, traiga sus confesiones para que ella le diga si estamos siendo afectados o no. Así que si a usted le gusta apretar la pasta de dientes por un lado, colocar los billetes, mucho cuidado. Así que vamos a vernos este próximo miércoles con la doctora Belinda Núñez. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, bendiciones, doctora Azucena Arias. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre decimos, que tengan una maravillosa noche. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Latinoamérica. Y buenas noches, mundo. Muchas gracias.